la identidad de Jesús. Lucas capítulo 9, versículos del 7 al 20. El texto que tocaremos hoy día es un texto donde hay varios episodios. Está acabando un episodio y en el interín como que, recuerdan, había un personaje que estaba en ciernes y no se dijo nada de él. Vamos a hablar de él de manera tangencial. Y se toca a un rey para hablar de ese personaje que es Herodes, hablando de Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Porque eso va a dar pie, al siguiente evento, que es un milagro. Un milagro, pero también tiene que ver con la identidad de Jesús. Yo sé que el enfoque se puede dar, ¿quién dio la provisión para el milagro? Si hablamos de la alimentación de 5.000 personas, ¿qué significa 5.000 personas? Los discípulos, ¿por qué no levantaron su fe? Podemos enfocarlo de varios aspectos. Pero yo quiero verlo dentro del contexto de la pluma del autor del Evangelio, que es Lucas. Y él viene dando estos saltos, como que de episodios distintos, pero bajo una premisa del capítulo. Y eso es lo que quiero rescatar, ¿no? Pareciese que Jesús está destacando quién es él ante Herodes, quién es él ante la multitud, quién es él ante sus discípulos, después de haberlos enviado en una comisión, ¿no? Los envió a hacer algo y ahora que regresan, ha pasado todo esto de Herodes, se retoma la historia y Jesús entra en cuentas. Así que es un poquito así como escabroso el texto, ¿no? Como que no tiene una hilación, pero vamos a darle este pensamiento, ¿no? De centrarnos en la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Realmente Jesucristo es el Mesías judío? Y si es el Mesías, ¿qué significa para ti eso? ¿Qué significa que es el Mesías, el Redentor, el Salvador? ¿Qué significa en esas palabras en tu dialecto, en tu entendimiento, en tu comprensión? ¿Tiene algún significado valioso? ¿O simplemente es un título bonito para tu religión, para tu forma de vida y considerarte dentro de un enfoque cristiano, ¿no? Yo soy cristiano porque voy a la iglesia, soy cristiano porque sigo a Jesús. Pero ¿qué tanto significa eso para ti en realidad, ¿no? En tu vida cotidiana, en tus negocios, en tu relación conyugal, en tu relación de padre, en tu relación de hijo. ¿Cómo manejas ese asunto en tu vida? ¿Qué significa realmente para ti esas palabras? Bueno, entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Por lo tanto, yo te pido que me acompañes pues al texto que vamos a estudiar, ¿verdad? Que vamos a compartir ahora. ¿Dónde está eso? Vamos a irnos justamente al Evangelio que tenemos hoy día. Sí, dame un segundito, por favor. Sí, vamos a ver eso en un instante. Ya está. Se descompuso acá un ratito las cosas, pero nosotros seguimos adelante para hablar del Señor, que es lo más importante, ¿no? Que para eso hemos venido en realidad, para estudiar la palabra. Lucas, entonces, capítulo 9, vamos a tocar el tema de las preguntas sobre quién es Jesús. Vamos al contexto que siempre nos es sumamente importante, ¿no? Porque sin el contexto, evidentemente, podemos decir cualquier cosa que es gravitalmente opuesto a lo que Dios quiere que entendamos a veces, ¿no? Un texto fuera de contexto es algo para decir lo que tú quieras. Lo primero que vamos a ver es cómo Jesús envía a sus discípulos. ¿Recuerdas? En este episodio vimos que Jesucristo había hecho 3 milagros portentosos y se había mostrado como el Mesías, ¿no? Como el Mesías que tiene control sobre diferentes aspectos de la humanidad, tanto espiritual, de la vida y de la muerte, e incluso sobre la misma naturaleza, ¿no? Y entonces Jesús, después que les mostró eso, dice que les da poder. Vamos a verlo en el versículo 1, ¿ok? Y en este periodo vemos que Jesús ya está entrando en la última parte, en la última sección, como que acabando el ministerio en Galilea. Y antes de hacer esto, va a delegar a sus discípulos poder y autoridad, ¿ok? Para luego enfocarse ya en las masas a nivel de Jerusalén y de Galilea. O sea, abre el espectro, ya deja de estar solamente en Galilea. En el versículo 1 justamente dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, ojo que son 12 y les llama discípulos, y enfatizo discípulos porque luego les cambia el nombre apóstoles en el texto, ¿no? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es decir, yo les doy a ustedes todo este poder que han visto en mí. ¡Wow! Eso, sí, el poder de Jesucristo lo está delegando. Y esto es
Si ya lo que hacía Jesús era sobrenatural y extraordinario, más extraordinario todavía es notar que lo puede delegar. Es decir, no solo lo hace, sino que comparte ese poder con los que le siguen. Increíble, ¿no? Y Jesucristo mismo nos ha dicho que los que creamos en Él haremos las mismas señales que Él hizo, ¿no? Es curioso que lo que les manda a hacer en el versículo 2 es, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. A sanar enfermos, ¿ok? Con el poder que les había dado, y a predicar el reino que tantas veces ya habían escuchado, el reino de Dios. Así que no te olvides, tú tienes que tener claro qué significa también para ti el reino de Dios. Nosotros tenemos que tener claro qué es el reino de Dios y qué parte tenemos nosotros en ese reino. Ya lo vamos a volver a enfocar en un momento porque Jesús va a tocar nuevamente el tema, ¿ok? Pero miren, se los delega. ¿Y ellos qué hacen? Obedecen el mandato de Jesús. Y dice en el verso 6, salieron y pasando por todas las aldeas. Esto significa que esto no demoró un día, esto debe haber demorado días, tal vez una o más semanas de trabajo. Pero no duró un año, ¿no? Pero esto sí fue un trabajo misionero, fueron enviados por Jesús. Los envió, los apostoló, les dio el poder para que ellos hagan, ¿qué cosa? Justamente lo que Jesús hacía. Y es interesante que Jesús no los mandó a enseñar. ¿Qué cosa los mandó? A predicar el reino de Dios y a sanar a la gente. Versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando ¿qué? Ahí está el evangelio, el reino de Dios, y sanando por todas partes. Ellos tenían ya este poder sobre ellos de sanar personas. Así que la actividad social está acompañada del evangelio del reino. Ojo, de nada sirve hacer bien social si no estás predicando el evangelio del reino. El objetivo principal es que la gente salve sus almas más que sus estómagos, más que sus problemas físicos, letales, porque si salva su cuerpo y pierde su alma, el cuerpo le va a durar solamente 20 años más, 30 años a lo sumo, ¿no? En la tierra de promedio. Pero su alma se puede perder por la eternidad. Yo prefiero que salve su alma y que después sane su cuerpo. Si no sana el cuerpo no importa, pero su alma está resguardada, que es lo más importante. Yo hice todo lo posible, ¿no? Ayudé todo lo que pude, pero el objetivo principal es que conozca el evangelio. Sí, nosotros tenemos una condición proselitista, necesitamos que las personas vengan a Jesucristo. Esa es nuestra labor, nuestra predicación. Luego en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, Jesús dice, toda potestad me es dada, y yo se las doy a ustedes, y ahora esa misión ya no solamente eran para los 12, sino también para todos los que creen en Él. ¿Crees en Jesucristo? ¿Te has convertido en un discípulo de Jesús? ¿Te has convertido en un seguidor de Jesucristo? Entonces ve y haz discípulos a las naciones en el poder y la autoridad de Jesucristo. Luego dice, bautizándolos y enseñándoles. Es decir, ahora sí se nos manda a enseñar. Y es por eso que nos atrevemos a abrir las escrituras delante de ustedes y leerlas con ustedes. Sí, es cierto que ahora la tecnología nos permite graficar un poco, pero si no se puede graficar, lo importante es compartir el evangelio. Toma tu Biblia y comparte el evangelio con la gente que está a tu lado. Ahora, ellos salieron, correcto, salieron a hacer esto. Jesús se queda y al parecer mientras que Jesús se queda comienza a suceder algo. ¿Ok? ¿Qué comienza a suceder? El tema de Juan el Bautista. Juan el Bautista va a ser asesinado, ¿no? Y por eso es que como es asesinado, entra en cuentas, pero así, en pocos versículos nada más, en 3 versículos, el autor de la muerte de Juan el Bautista, todos sabemos quién es porque ya lo hemos leído, que era primo de Jesús y el que bautizaba antes que venga Jesucristo. ¿Ok? Y entonces el autor de la muerte, se queda perplejo, porque dice, pero si yo maté a Juan, ¿quién es este? ¿Ha resucitado? Los otros evangelios sinópticos nos dan luces de este detalle, ¿no? Durante los últimos meses habían estado ocurriendo muchos acontecimientos y Juan había sido realmente cruelmente asesinado porque fue decapitado. Ustedes conocen los detalles, ¿no?
La hija, pues, de Herodías bailó y él se quedó embelesado, le prometió lo que quiso, la mitad del reino te doy, y entonces ella bailó y él tuvo que cumplir la promesa. ¿Cuál fue? La cabeza de Juan. Así que lo decapitaron al pobre Juan. Y su cuerpo decapitado fue sepultado por sus propios discípulos, ¿no? Y se había informado de todo lo que estaba pasando, ya sea de sus milagros, ya sea de la resurrección de los muertos, ya sea del poder sobre la naturaleza y ahora el poder que había delegado de Jesucristo. Todo esto se le informa a Herodes. Y Herodes es Herodes Antipas, ojo, se había sentido gravemente perturbado cuando se enteró de los milagros. Digo, ¿qué? ¡Wow! ¿Cómo? ¿Pero quién es este, no? Ahora, es curioso porque nunca se dijo nada acerca de Juan el Bautista que hacía milagros. Pero como profeta de Dios era algo increíble. Él no tenía limitaciones en todo caso para hacer milagros. Ojo que el rey Herodes en realidad no es el rey Herodes el Grande. Tenemos que diferenciarlos, pero solamente por un tema de conocimiento histórico, ¿no? Al rendir cuentas de lo que venimos leyendo, pues simplemente era el que estaba a cargo de esa zona, ¿no? Este era el hijo del rey Herodes. Se podría decir que este era Herodes Jr., para que entendamos mejor, ¿no? Y Herodes Jr. tenía a su hermano Felipe, ¿no? Ambos eran hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue pues el que reconstruyó el segundo templo, ¿no? Tú recuerdas que después de ser llevados los judíos por Babilonia, después de 70 años, de acuerdo a la profecía de Jeremías, regresarían. Así que regresan en 3 grandes grupos, ¿no? Con Nehemías, Zorobabel. Y cuando ellos llegan nuevamente, reconstruyen el templo, pero más o menos. No fue el templo de Salomón majestuoso que fue destruido. Más o menos, hicieron lo mejor que pudieron. Ya está, eso fue. Entonces cuando vino Herodes el Grande, Herodes quiso ganarse la buena pro del pueblo de Israel y entonces él invierte mucho en reconstruir, reparar el templo, ampliar el templo. Entonces es reconocido Herodes el Grande con grandes hazañas, pero él no era aceptado por los judíos. Así que, valgan verdades, este hombre muere más o menos en el 4 a 6 antes de Cristo y sus hijos heredan en forma parcial el reino dado por Roma y uno de ellos era este personaje. Y este tenía un problema porque se enamoró de la cuñada, le quitó la cuñada al hermano y ese fue justamente el motivo por el cual Juan Bautista lo acechaba y le decía, eres un traidor contra tu hermano, eres un pecador ante Dios porque estás tomando la mujer de tu hermano. Y eso le cuesta pues la cabeza, por decir la verdad. Entonces, versículo 7, por eso se dice que es Herodes el tetrarca, ¿no? Versículo 7, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo, extasiado, ¿no? Absorto, porque decían algunos decían, ¿qué decían? Juan ha resucitado de los muertos, el que tú decapitaste, ¿no? Versículo 8, ya no algunos, sino otros decían, Elías ha aparecido. Ahora, se suma otro grupo que dice, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Así que estos 3 argumentos es lo que decía el pueblo de Jesús. Imagínate, Jesús ya era popular, Jesús es el Mesías, pero la gente no está entendiendo que Jesús es el Mesías. Creen que de alguna manera Juan ha resucitado o creen que el poderoso Elías, el profeta de fuego, que hacía grandes portentos, había de alguna manera aparecido por medio del cuerpo de Jesús porque Jesús hacía cosas extraordinarias. Y otros decían, algún profeta de los antiguos ha vuelto a la vida. Así que estos eran dichos populares, ¿no? Dichos del barrio. Pero mira, Juan A, Elías B y algún profeta C. Y lo que escucha el rey dice, yo descarto C y B, yo me quedo con A, y es que él sigue creyendo que Juan el Bautista ha resucitado. Mira el versículo 9. Y dijo Herodes, Juan, o sea, B y C, chao, no estoy escuchando, ¿no? Yo lo hice decapitar. ¿Quién? Pues de quien oigo tales cosas, y procuraba verle. Es interesante notar que Herodes, de alguna manera, sí quería acercarse a Dios.
sí quería conocer las cosas de Dios. Dice que no le hacía nada cuando su mujer Herodías le impelaba para que él calle a Juan el Bautista, porque creía que él venía de parte de Dios. Él es empujado a decapitarlo porque dio su palabra, ¿no? Y nunca pensó pues que la hija de Herodías, Salomé, le iba a pedir tal cosa. Encontramos entonces a un Herodes perturbado totalmente porque sabía que había matado a un hombre de Dios, había matado a un profeta que Dios había enviado. Entonces el temor lo debería haber embargado, ¿no? Ahora, él dijo, ya murió, ya no puedo hacer nada, ya está muerto Juan, y este Jesús debe ser Juan que ha vuelto a la vida para perturbarme o para hacerme algo, para decirme algo, o darme un mensaje de parte de Dios para que yo pueda ser restaurado. No sé. Ya Herodes era medio loco porque dice que murió de una enfermedad venérea. Esa enfermedad pues te hace volver medio loco. Imagínate cómo habrán nacido los hijos, ¿no? Es un problema de los que viven en promiscuidad, es decir, con diferentes parejas, ¿no? Que siempre tienen una relación extraconyugal, es decir, le sacan la vuelta a la mujer o la mujer le saca la vuelta al marido y tienen diferentes parejas y luego llegan a la casa con una enfermedad venérea y es terrible porque esa enfermedad puede contagiar al cónyuge y si nacen los hijos bajo esa enfermedad puede ser complicado a nivel de sangre. Así que eso es un detalle, ¿no? Por eso es que es importante seguir los mandamientos del Señor. Y en los mandamientos del Señor habla de que no debemos ser personas que tengamos diferentes parejas. Te casas y tienes que ser fiel y leal a tu cónyuge hasta la muerte, hasta que la muerte te separe. Es la palabra de Dios, amén. Así que si estás casado, amén hermano, ya sabes qué hacer. Si estás casada, ya sabes qué hacer. Cuida tu corazón, cuida tus ojos, cuida tus pensamientos y sobre todo cuida lo que ves en el Facebook, cuida lo que ves en las redes sociales. Pero cuando lees la palabra de Dios, ¿no? Concéntrate en ella. Y acepta todo lo que dice Dios. Dios, ok. Ojo y resaltamos. Lo que decimos los hombres puede tener fallas. Por eso es importante que tú confrontes todo lo que decimos con las escrituras mismas. Lo que dice Marco está en la palabra, sí, ¿dónde? Vamos a buscar. Ah, sí, es verdad. Lo que dice Marco es verdad. Vamos a ver. Ah, no, esto no está. Marco se equivocó. Perfecto. No me creas. Créele a la palabra. Eso es. A la palabra seamos crédulos como niños. Caminemos en ella. Este hombre quería saber de Jesús. Dice, procuraba verle. Mira el detalle, procuraba verle. Y es que realmente alguien puede querer ver a Jesús y no ser salvo. Alguien puede creer en Jesús sin realmente aceptarlo como Mesías. Este hombre creemos que nunca fue salvo porque nunca realmente creyó en Jesús como Señor y Salvador. Dicen algunas corrientes que no son cristianas, pero que se ponen el emblema de creyentes cristianos, que Jesús es Jesús es el hermano de Lucifer. ¿Sabías o no? Jesús es el hermano del diablo. Sí, es un ángel, es un ser a nivel angelical, pero es hermano del diablo. Y entonces cuando Dios quiso redimir al mundo, hizo un salón y dijo, ok, ¿qué haré? ¿Qué haré? Dijo el Padre. Y Jesús dijo, yo redimo al mundo, yo me entrego. Y Satanás también quería, y como no pudo, entonces Satanás se convirtió en el enemigo de su hermano, ¿no? Un problema fratricida, ¿no? Se querían matar entre ellos. Y Jesús viene a la tierra y salva al mundo, y entonces ahora tú tienes que ganarte la salvación por buenas obras. Mira lo que dice esa corriente, por creer en Jesús de esta manera. Y entonces cuando hagas buenas obras, tú serás salvo, y un día Dios Padre te convertirá a ti en un Mesías de tu propio planeta para que tú lo redimas. ¿Y tu enemigo quién es? El mismo enemigo de Jesús, que es su hermano. ¿Ese Jesús? Ese Jesús no es el Jesús de la Biblia. Ese Jesús no es el Jesús de la palabra. Ese no es el Hijo de Dios. Mira, este Herodes quería verle, pero para satisfacer su curiosidad, para entenderlo según su perspectiva, tal vez influenciado por las corrientes grecorromanas, donde creían en que había semidioses, ¿no? Con poderes divinos, pero eran medios hombres, medios dioses. Es decir, este hombre tenía un sancochado, como decimos acá en Perú, ¿no? Un sancocho, como dicen en Colombia. Una mezcolanza en la cabeza de culturas, religiones, y simplemente quería conocerle, a ver quién era este hombre espiritualmente hablando. Ok, otros creen que Jesús es el ángel Gabriel, es el ángel de Dios, es un ángel nada más, es un ser creado, que no es el Hijo de Dios, que no es Dios, que no es la segunda persona de la Trinidad.
valgan verdades que tenemos que hablar de la Trinidad, ¿no? Un día vamos a coger los jueves solo a hablar de la Trinidad. Vamos a demostrar bíblicamente que la Trinidad como palabra no existe en la Biblia, pero que existe en el contexto de toda la Biblia. Dios es 3 personas en un solo Dios. Y no es raro verlo en la naturaleza. Tú también eres tripartito. Pablo dice en 1 Corintios que debemos guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. 3 tripartitos. Y así podríamos demostrar, yéndonos a la Biblia, por qué Jesús es Dios, por qué el Espíritu Santo es Dios y por qué el Padre es Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero tienes que creer que Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad que viene al mundo para salvarnos y regresarnos al reino del amado Padre. Sí, el reino de Dios es lo que viene predicando Jesús justamente. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un ángel? ¿Es un ser creado? ¿Quién es Jesús para ti? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, que habitó entre nosotros, dicen los apóstoles, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. ¿Sí? Y Él vino para que con su cuerpo Él pagara el precio de mi pecado, ¿no? Yo debía pagar con mi carne, con mi sangre, ¿okay? Mi pecado, pero aún así no tendría el poder para poderme limpiar. Yo estoy contaminado por mi maldad. Y Jesús, que nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado, llevó sobre su cuerpo mi maldad. Si yo creo eso, soy salvo por fe. Ese es el mensaje de salvación, ese es el mensaje de redención. Él me redimió, me compró, redimir, comprar por el precio de su sangre, ¿no? Es una expiación, eso es. Entonces Jesús tiene que haber sido 100% hombre, Dios hecho hombre. Acuérdate, 100% hombre. Mira, ese amor de Dios es incalculable, ¿no? Que Dios haya hecho tremenda cosa por ti, por mí. ¡Ja! Él no tenía por qué hacerlo, pero es su misericordia, su gracia, ¿no? Es un regalo que no merecemos, gracia que nos es otorgado para ello. Así que yo encuentro que Herodes procuraba ver a Jesús porque pensaba que de alguna manera era Juan. Eso es, de alguna manera era Juan. Es lo que él pensaba. Ahora, vamos a verlo desde otra perspectiva. ¿Qué sucede? Va a suceder un milagro y es que Jesús ve que sus discípulos regresan de haber hecho ¿qué? Milagros, sanado a las personas de manera milagrosa, sin estudiar medicina ni nada. No, oraban y la gente se sanaba. ¿Y qué hacían? Predicaban, ¿qué cosa? El reino, que acabamos de mencionar. El reino que acabamos de decir, ¿no? Y todo esto ocurrió cuando ya se estaba cerca la fiesta de la Pascua, que es la fiesta más importante en la que los judíos participan, ¿no? Y por eso es que hay mucha migración, o viajes, ¿no? Viajes de judíos que salen de diferentes partes del mundo conocido, ¿no? Parte de lo que es ahora Turquía, ¿verdad? Incluso el mismo Roma, viajaban y regresaban a Jerusalén. ¿Para qué? Para la fiesta de la Pascua. Así que había mucha gente en el camino y es por eso que había mucha gente también cerca donde Jesús estaba. Sumado a esto, que había gente que solo seguía a Jesús. Y probablemente estamos hablando del año 29 después de Cristo, ¿ok? En lo que esto está sucediendo. Vamos a ver cómo sucede esto con relación a lo que los discípulos regresan. El reporte que ellos tienen. Versículo 10. Vueltos los apóstoles. ¡Ja! ¿Diste cuenta? Ya te diste cuenta, ¿no? Como les dijo en el versículo anterior que hablamos de que envió a sus discípulos. Pero ahora, ¿cómo regresan? Como apóstoles. Ellos apostolaron, ellos fueron enviados fueron enviados con un motivo, ¿verdad? De hablar del reino de Dios y cómo lo sustentaban a través de las señales y milagros que ellos hacían. Hermano, nosotros tenemos un trabajo apostólico. Necesitamos hacer apostolado, evangelizar, predicar, enseñar. ¿A quiénes? Pues a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, hasta que se cansen de ti, ya no te quieran escuchar y te saluden nada más y se corran. Acabó. Siguiente grupo. A los que puedas, porque este mensaje es para que todos lo escuchen y los que quieren seguir a Jesús serán salvos y entonces empezamos un discipulado con ellos. Hay que entrenarlos en la palabra de Dios. Pues es el trabajo de hace 2000 años de la iglesia, correcto.
vueltos entonces ya no discípulos solamente, sino apóstoles, para diferenciarlos también del resto de discípulos que siguen a Jesús. Capítulos más adelante encontraremos que Jesús ya no envía a 12, sino a 70. Es que el grupo de discípulos concéntricos más cercanos crece. En un trabajo de 3 años, Jesús pasa de 12 a 70 y luego a 120, que son los únicos que quedan cuando Jesucristo resucita. ¿Recuerdas el aposento alto? ¿Cuántos eran? Justamente eso, 120. Así que Jesús está entrenando gente, eso es lo que está haciendo, está entrenando, capacitándolo. Y ahora les ha dado la primera oportunidad para que ellos disfruten el servicio, ¿no? Ahora ellos están viendo cómo el don fluye, ¿no? Cómo la palabra fluye en sus bocas. Todavía son novatos, pero bajo la supervisión de Jesucristo. Maravilloso entrenador, ¿no? O sea, qué mejor coach que Jesucristo. Es el mejor entrenador que puedes encontrar. Ahora, ellos regresan y le contaron todo lo que habían hecho. Señor, entré acá, entré allá, me recibieron bien, me recibieron mal, les prediqué, me escucharon, no me escucharon, se sanó, no se sanó, y yo hablé y escuchó y todos entusiasmados. El otro evangelio nos dice que cuando Jesús los escucha con su algarabía, ¿no? Él les dice a ellos que deberían más bien regocijarse porque sus nombres son o están inscritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que tú no eres salvo, ni vas a entrar al reino de los cielos por alguna obra que hagas para el Señor. Ellos ya eran salvos cuando hicieron esto. Así que tu verdadero regocijo no está en el servicio, en el sacrificio, en lo que hagas, sino en qué, en que vas a entrar al reino de Dios. Tu verdadera paz y regocijo, tu verdadera esperanza dada en vida es que tienes vida eterna en Cristo Jesús. Ya no voy a ir al infierno, no por mí, sino por la obra de Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! Es maravilloso. Ahora, ellos han venido cansados, han venido una jornada apostólica, han estado en todo lugar orando y ya están fatigados. Entonces dice que después que le contaron todo, versículo 10 continuó, tomándolos, se retiró aparte. ¿Tomando a quiénes? A los 12 que habían ido, incluido Judas. Ojo, que Judas también está en el grupo, ¿no? Nadie más. Eran los 12 y Jesús, 13. ¿No? Y les da un merecido descanso. Vamos a hacer un retiro, muchachos, para que duerman, descansen, recuperen fuerzas, carguen pilas. Así que no tiene nada de malo, queridos hermanos, descansar. Hay que tomar espacios para descansar el cuerpo. Es una máquina creada por Dios, ¿no? Una máquina una biomáquina, ¿okay? De carne y hueso, y no puedes darle al 100% todo el tiempo. Necesitas un merecido descanso. ¿Para qué? Para que recobres las fuerzas y sigas sirviendo al Señor. Un siervo agotado es un siervo inútil. No vas a decir cosas que ya no quieres decir. Hablas cansado, hablas con amargura. No. Toma tus tiempos de meditación, de descanso. Obviamente, no pues de que te vayas al mundo, ¿no? No es un descanso de que te vayas al mundo y deja la espiritualidad. No. Deja la carga. Un ratito y ora, descansa, reflexiona, medita, conversa, sin presión. Y luego regresa a servir al Señor. Ok, así que imagínate los discípulos, sí, un merecido descanso, vamos a descansar. ¿A dónde nos vas a llevar, Señor? A un lugar desierto de la ciudad llamada Betania. Ojo, que no está diciendo, vamos a Betania y voy a alquilar un departamento y ahí descansamos, vemos tele, ahí jacuzzi, ¿no? Y tenemos servicio al cuarto y vamos a dormir. No. ¿A dónde se iban a ir? Al desierto, donde no hay nada. O sea, donde no hay ni siquiera tentación ocular, ni de pensamiento, ni gente que te aplaste o te presione. Vamos al desierto. ¿Quién quiere ir al desierto? Nadie. Entonces nadie nos va a seguir, pues. Lo lógico sería, vamos al desierto, vamos a unas carpas, buscamos agua, descansamos, nos relajamos, oramos y luego regresamos a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Esto estaba buscado, pues, si ponemos el lago en la parte alta izquierda, ¿no? O derecha, perdón, que es del mar de Galilea, o sea que ellos no salen de Galilea, ¿ok? Entonces, este lugar desierto, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? ¿Qué viene a continuación? ¡Tremendo! Y cuando la gente lo supo, ¿qué hizo? ¡Qué pesados! ¿No? Oye, yo me llevo a los discípulos a descansar
y la gente no da cuartel, ¿no? O sea, la gente te ve cansado, pero sigue dándote, ¿no? Te ve agotado, pero sigue. Su problema es más importante que tu descanso. Hermano, estoy agotado, dame un minuto. Y siguen hablando, ¿no? Y siguen diciendo, y siguen cargando. Bueno, ahí te dan con la ametralladora y no descansan. La gente viene a Jesús. Cuando la gente lo supo, lo siguió. Aparentemente, según los otros evangelios, para hacer esto ellos van a una barca, suben a la barca, regresan al lugar, perdón, llegan a Betania y cuando llegan allí desembarcan, están yendo a descansar, tomaron un pequeño tiempo así de descanso y estando en esa situación entonces es cuando la gente viene, cuando la gente llega a su alcance. Así que esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque ¿y dónde está el reposo? ¿Dónde está el descanso? Ok, ahora los discípulos pudieron haber dicho, oh no, queríamos descansar, Señor, échanos afuera, no, que no vengan, que no vengan. Pero ¿qué hace el Señor? ¿No? ¿Qué hace el Señor Jesucristo? ¿Cómo reacciona Jesús ante la interrupción? Acá te pongo una pequeña escena donde los discípulos podrían haber estado en camino pues al descanso, ¿no? Están bajando a este lugar, van al lugar desierto, quieren reposar, quieren descansar, se toman el espacio para poder orar, ya van preparando todo, van bajando y la gente comienza a llegar, la gente comienza a llegar. Yo imagino que los discípulos están frustrados, estamos cansados, realmente hemos hecho una labor titánica, predicando, sanando, desgastados, pero contentos. Nuestro nombre está en el reino de los cielos. Sin embargo, ya no jalamos más. ¿Qué era lo lógico? Señores, por favor, dennos mediodía y lo buscamos. Espérenos en las aldeas cercanas y ya venimos. Tal vez eso hubiera sido lógico, ¿no? No se hubiera escuchado mal, en realidad, porque sí están agotados. Pero ¿qué hace Jesús? Dice el versículo 11, y Él les recibió. Vaya, Jesús también está cansado, está agotado. Los discípulos están agotados, extenuados. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús hace tres cosas. Los recibe, les habla del reino de Dios y los sana. No, estamos cansados, pero la gente nos necesita. Vamos a ayudar. ¡Wow! Realmente Jesucristo no estaba jugando con su llamado, no estaba jugando con su tiempo con los seres humanos. Él había venido para que la gente escuche acerca del mensaje del reino y regresen al reino de Dios. Y todas las oportunidades que tuvo las tomó. No hay una sola oportunidad en la que veamos que Jesús rechaza a la gente. En el capítulo 3 de Juan vemos que Jesús también había tenido una jornada extenuante, cansadísima, y en la noche llega Nicodemo a hablar con él. O sea, ¿de dónde sacó Jesús tanta fortaleza? Definitivamente era de la oración. Definitivamente era de que él estaba conectado con el Señor, con Dios, con el Padre, y por lo tanto venía la fuerza de parte del Señor. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que ya no hay más días de reposo, porque Jesucristo es nuestro reposo. Él es nuestro verdadero reposo. Eso significa que nosotros podemos descansar en Él. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agotado? En Mateo dice, venid a mí justamente todos los que están cansados y fatigados, y yo los haré descansar. Llevad sobre vosotros mi yugo, porque mi carga es ligera. Es decir, el ministerio es más ligero, el llamado, obedecer al llamado es más ligero que querer hacer todo por mis fuerzas. En mis fuerzas me agotaré, me cansaré, me fatigaré y entonces ya llegará un momento en que no quiero más. Pero cuando hago las cosas a la manera de Dios, yo soy inyectado de manera espiritual de parte del Señor para continuar. Así que lo recibió, les habló del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Si quieres ser curado, ven a Jesús. Él te quiere sanar. Él quiere restaurarte. Pero dice los que necesitaban, los que querían, los que venían a Él. Decía, he venido hasta acá porque estoy enfermo. Quiero que me cures, ¿no? O sea, es ilógico. Estoy enfermo y he venido a verte. No, he venido a que me sanes. Así que aquí está la lógica. La lógica es, ¿quieres que Dios intervenga en tu vida? Ven al Señor hoy día. ¿Quieres que el Señor te sane? Tú tienes que poner tu fe en el Señor. ¿Quieres que el Señor actúe en tu vida conyugal? Tienes que actuar conforme a la palabra de Dios.
No hay otra manera. ¿Quieres que Dios actúe, se relacione con tus hijos? Tienes que actuar conforme a la palabra. ¿Qué dice la palabra para con tus hijos? ¿Cómo tienes que actuar como padre? Actúa conforme a la palabra y pide luego. Vas a ver cómo Dios va a obrar. El reino de Dios. Lo hemos venido predicando de una o de otra manera, siempre de esta tribuna, ¿no? En la que exponemos la palabra de Dios. Uno, no te olvides, Dios es creador del universo e hizo la tierra para reinar. ¿Para qué hizo la tierra? Para reinar. Él es el rey, rey absoluto. Todo se debe a él, la naturaleza, los animales, la creación, los ríos, los mares, todo lo que esté en los cielos, la tierra y debajo de la tierra son de él, reino, él es el rey. ¿Y qué hace Dios? Crea a un ser para que lo administre. Crea a un administrador. ¿Cómo se llamó? Adán. Pone a Adán para que reine debajo del rey principal. Él es un virrey, hasta un virrey, ¿no? El rey principal y él es un virrey. Como aquí acá en Perú había virreyes, ¿no? De España. Pues hombre, los de España nos conquistaron. Y entonces teníamos virreyes. Así que el virrey en la tierra era Adán. Y Dios tenía el plan de que por Adán, sus hijos, nietos, bisnietos, gobernaran el planeta Tierra, sujetos todos a un rey principal. ¿Quién es? Dios. Ya está. Ya tienes la idea del plan del reino, hermano. Eso es todo. Es muy simple. Él es dueño. Y tú y yo tenemos que hacer lo que Él diga. Es todo lo que tenemos que entender del plan del reino. Ahora que el plan se frustró porque Adán desobedeció con su esposita Eva, ok, ¿eso frustró el plan de Dios? Sí, lo frustró, efectivamente. Pero Dios no pierde ninguna batalla, pues hermano. Dios no pierde la guerra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Trazó un plan milenial para restaurar al hombre a su plan del reino. Primero espiritualmente y después físicamente. Espiritualmente a través de una nación por quien vendría Jesús, y Jesús ocuparía nuestro lugar de castigo y nos restauraría del pecado. Esto profetizado desde el Génesis capítulo 3 versículo 15, seguido por todas las cartas que hablan de Antiguo Testamento, que muestran cuadros de Jesucristo, y el Nuevo Testamento donde el mensaje es clarísimo. No hay otra forma de regresar al reino sino a través del Hijo, Jesucristo, Hijo de Dios. Este llevará sobre sí el pecado de la humanidad, pero solamente aplican al reino, entran al reino los que creen el mensaje. Tiene que ser por fe. Si no crees, entonces no tienes vida eterna. No vas a pasar al reino de Dios. Te quedas en el reino de las tinieblas y muerte eterna en el infierno. ¡Qué pena! Yo no quiero ir allí y no quiero que tú vayas allá. Ven a Jesucristo hoy día y regresa a Él. Sé salvo de la muerte eterna y regresa al reino de Dios. Así que la fase 1 es espiritual, solo espiritual, por fe, para que el que lo escuche sea por fe nada más. Y es por eso que suena locura, ¿no? Para los griegos, para los intelectuales, dice Pablo en Romanos, es una locura, esto es una locura, esto no se entiende. ¿Cómo que? Yo lo comprendo intelectualmente, pero no lo puedo aceptar. ¿Que por fe nada más eres salvo? Reino eterno, reino de Dios en la tierra. Pero no es lo que veo en la tierra, no es lo que palpa mis manos. Es que es una locura creerlo, pero justamente los locos cristianos creemos este mensaje. Y si eres restaurado así, Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y prometió regresar por segunda vez. ¿A qué? A justamente venir como el segundo Adán. El primer Adán fracasó, pero el segundo Adán, que es Jesús, no falló. Y ahora en él reinaremos la tierra como fue creado en el Génesis. Ya está, tienes el plan del reino. Ese es el plan del reino. ¿Quieres ser parte de él? No hay otro camino dado a los hombres por el cual puedas ser salvo. Solamente en el Hijo de Dios. Si quieres entrar al reino de Dios, tienes que venir a Jesús, humillado, confesando tus pecados al pie de la cruz. Es el lugar correcto. Ven, por favor, ven a Jesús. Ese es el mensaje. Habló del reino y lo sanaba. Sí, sanidad total. El Señor, al establecer su reino, afecta tanto el alma como el cuerpo. Claro que sí. Ahora, veamos qué sucede a continuación. En el versículo 12 vamos a encontrar que los discípulos advierten el hambre de la gente, ¿no? La gente tiene hambre, pero el día comenzaba a declinar, es decir, que ya estaba anocheciendo. Y acercándose los 12, ojo que había un acuerdo, ¿no? Oye, ¿y ahora qué hacemos? La gente tiene hambre, la gente va a querer comer, ya comienzan a sonar. Y tenemos un montón de gente que van a comenzar a pedirnos algo.
Y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan. ¿A dónde? ¿Dónde estaban? En el desierto, cerca obviamente al mar, pero no había nada, es el desierto. Así que se vayan a las aldeas, que se vayan a los campos de alrededor, donde hay espigas, donde hay sembradíos, ¿no? Y se alojen y encuentren un lugar donde hay alimento. Porque aquí estamos en un lugar desierto. Estamos en un lugar donde no vamos a encontrar comida para ellos. ¡Hey, chicos! Escuchen. ¿Qué habían hecho ellos hace poco? ¿De qué jornada habían venido? ¿Qué estaban haciendo? Milagros. Estaban haciendo milagros. Estaban haciendo lo que Jesús hacía. ¿Por qué no pensar un poquito más allá, no? O sea, se acabó la jornada y ya, se acabó lo espiritual. Es como que voy a la iglesia, canto, alabo y estoy conectado con los hermanos, pero más tarde a las 5 ya no soy cristiano. Se acabó lo espiritual. No, Jesús va a seguir empujando su entrenamiento hacia ellos. Ok, va a seguir empujando su entrenamiento hacia ellos. Él va a animarlos a que sigan experimentando su fe. Y va a tomar lo que ellos le den para hacer un milagro. Ok, Él les dijo, ustedes pues, denles de comer. Ustedes apliquen la fe que ya han experimentado. Apliquen la provisión de Dios que han visto en los milagros que han hecho. Ellos habían hecho lo que Jesús había hecho, sanando gente, predicando, pero nunca habían multiplicado cosas de la nada. Qué interesante, porque es la misma idea del Génesis capítulo 1, donde Dios creó de la nada. Acá vamos a ver que Jesús vuelve a crear cosas. Ellos nunca habían visto esto, es por eso que tal vez estaban limitados, ¿no? Jesús llegó hasta acá y le dijo, hagan lo que yo hago, y ellos llegaron allá. Ahora Jesús le pide un extra y ellos no saben cómo hacer eso. Bueno, es bastante honesto decir, no sé cómo hacerlo. Veamos el versículo siguiente. Vamos a ver cómo las limitaciones son reales para ellos. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Los otros evangelios nos siguen dando luces de que ellos no lo tenían, en realidad lo tenía un muchachito, ¿no? Un jovencito, y yo quiero compartir lo que tengo. Aquí yo veo también la fe de un jovencito, un niño que tal vez estaba esperando ver otro milagro de Jesús. Yo veo que este niño realmente estaba esperanzado, de repente extasiado, viendo a Jesucristo, cómo hacía todo, y él quería ver ahora qué hace. O sea, esta es mi comida, y normalmente un niño dice, no, este es mío. Mío de mí, ¿no? Mío, mío, que me pertenece, de nadie más. Dámelo, no, es mío, mío, o sea, lo pelea. Pero acá vemos un desprender. Esto es interesante porque los niños normalmente no se comportan así cuando algo les pertenece, ¿no? ¿Ok? Pero 5 panes y 2 peces. Bueno, a no ser, dice los discípulos, que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta, y luego dicen multitud. ¿Por qué dicen multitud? Porque eran como 5,000 hombres. ¡Oh! 5,000 hombres. ¿Y las mujeres y los niños? No los cuentan. Haz pluma, pues, que haya por lo menos un esposo, una esposa y un hijo, ¿no? Habrán otros que no, otros que sí. En promedio, pues, multiplica 5,000 por 3, 5 por 3, 15,000 personas. 10,000, échale, güey. 7,000, échale, güey. Que sean 5,000, solo 5,000 hombres. ¿De dónde vas a sacar dinero para darle comer a 5,000 personas, hermano? ¿De dónde? Y tenemos esto nada más, Jesús. Yo creo que en este caso el que trajo los panes sí tenía un poquito de fe, ¿no? ¿Y qué puedes hacer, Señor, con esto? Algo puedes hacer. Si no, mándanos a comprar. Pero yo no sé dónde vamos a sacar porque tampoco hay plata, ¿no? Pero bueno, tú eres Jesús. Nosotros te estamos mirando, estamos aprendiendo. Este relato es bastante interesante, ¿no? De parte de Jesús. Ahora, vamos a ver lo que continúa. ¿Cómo continúa acá? En el versículo 14 continúa diciendo cómo Jesús se pone en acción a través de su fe. Él no va a hacer algo simplemente de, bueno, vamos a hacer esto y se acabó. Jesús va a orar. Versículo 14b. Entonces dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de 50 en 50. 50, ¿no? Como que es algo de un número completo, ¿no? Así los hicieron y haciéndolos sentar a todos. Así los hicieron haciéndolos sentar a todos en grupos de 50. Solo hacerlos sentar en grupos de 50 ya es una faena tremenda.
¿sí? Señores, grupo de 50, vamos a ver qué hacemos, por favor. No, yo sí, pero ¿por qué tengo hambre? Quiero hablar con Jesús. Esa labor ya es una labor titánica. Organizar grupos de 50 en una masa de 5.000 a 10.000 personas es increíblemente desgastante. Los discípulos ya venían cansados, añádele esta labor. Vamos a ver qué hace Jesús a continuación. La oración de Jesús por el milagro. Versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pececillos, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente. Yo creo que el niño estaba mirando y era increíble lo que veía. Lo que ve es la oración de un rabino, de un maestro o de un padre de familia ante la Pascua, cuando ora por los alimentos, ¿no? Los levanta y luego los comparte. Pero Jesús va a tomar 5 panes, 2 peces, ok, depende de Dios porque ve al cielo. Ojo, mira tu dependencia. Si quieres orar por algo, depende de Dios, ok. Luego bendícelos, Señor, bendícelos. Ahora lo que hace es, tengo ¿cuántos panes? 5. Agarra un pan, comienza a cortar el pan y lo comienza a colocar en una canasta. Y el niño ve que el pan se corta y Jesús comienza a crear pan con sus manos. Porque donde no hay pan, sigue cortando el pan. Y los partió, dice, el pan y los peces. Toma el pez, de alguna manera lo corta, saca acá y luego lo corta y lo corta. ¿Qué madre de familia pudiera hacer eso en su cocina? Cuando nos falta a veces para el almuerzo. Como decimos acá en Perú, el bitute, ¿no? Nos falta para el bitute. ¿Qué hacemos? Las señoras hacen maravillas, a veces con poco presupuesto hacen unas comidas excelentes. Acá a los peruanos nos encanta la comida. Y hacemos comidas extraordinarias también, ¿no? Un aplauso para las señoras amas de casa que son extraordinarias en la cocina. Pero creo que nadie haría lo que hizo Jesús, ¿verdad? Repartir esto. Pero yo estoy convencido, hermano, hermana, de que si te hace falta y horas, te va a alcanzar. Muchas veces en nuestra casa, el gas que nos dura un mes así, nos ha durado meses. Hemos orado y nos dura meses. No se gasta. ¿Cómo que no se gasta? No se gasta y no se gasta y no se gasta. Y Dios provee de manera milagrosa. Dios provee, sí, a veces no provee con un aumento de sueldo, sino con una disminución de gastos. Es increíble cómo actúa Dios. Dios, a través de Jesucristo, Jesucristo como el Hijo de Dios, los discípulos como seguidores del Maestro y la gente que están viendo el milagro son ahora testigos del poder multiplicador de Dios. Dios puede hacer milagros en nuestras vidas. ¿Cuál es la provisión? Que no quedó ni uno sin comer. Dice, y comieron todos. ¿Y qué más pasó? Se saciaron. Luego, ¿qué más pasó? Se regocijaron lo que les sobró. Perdón, y recogieron. Regocijaron. Yo estoy regocijado con esto. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Ojo que nadie se quedó sin comer. Todos comieron y Jesús seguía partiendo y partiendo, llorando y partiendo y partiendo. Esto no era un tema místico, lo que Jesús se ponía en trance, ¿no? Él simplemente estaba partiendo después de haber confiado. ¡Wow! Gloria a Dios. Amén, Claudia. También Dios vive con la provisión del gas. Aquí nos comenta ella. Y comieron todos. ¿Y qué pasó? Comieron, ya me llené. Ya me llené, ya no quiero más, gracias, gracias. Así que los discípulos venían con más y decían, no más, gracias. Lo guardaban, lo guardaban. Obviamente si se saciaron, comieron todo lo que les quedaba, ¿no? Así que de lo que la gente no comió, no es lo que le sobró en la boca, lo que no comió, entonces sobraron 12 cestas de pedazos. ¿Cuántos discípulos son? 12. Trabajas para el Señor. Podemos decir que te desgastas para el Señor. ¿Y qué hace Dios? Dios te provee. Dios no es deudor de nadie. Tú trabajas para el Señor y el Señor cuida de ti. Tú haces tu mejor esfuerzo por el Señor y el Señor provee para tus necesidades. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Dios quiere que tú recibas provisión siempre y cuando tú estés creyendo que Él es tu provisión. Dios va a satisfacer, cuidar, va a saciar, te va a dar de comer, de vestir, siempre y cuando creas que Él es tu provisión, puedas ver a los cielos, bendecir lo que Él hace por tu vida. Ahora, después de esto la gente está... ¿Qué pasa después que comes rico y estás saciado? ¿No te viene la modorra? ¿No? La modorra, el sueñito después del almuerzo. Un ratito voy a dormir. 5 minutitos.
Qué rico dormir después de comer algo, ¿no? Tu almuerzo, un sueño, una siestita, como decimos por allí. Y esta siestita, pues, le ha dado espacio para que Jesús haga algo. Mira, después de lo que hizo, Jesús no salió todo orondo, no miren lo que he hecho. ¡Wow! Me soy lo máximo. Jesús se va a orar. Vamos a ver la confesión de Pedro de quién es Jesús. Ok, esta multitud que estaba aquí es la multitud que creía en Jesús, como, ¿te acuerdas? Como Juan el Bautista, como Elías, como algún profeta, como el proveedor, como el sanador. Ya, la multitud está allí, pero ahora Jesús se retrae con sus discípulos. A donde los había llevado para descansar, parece que sí se los llevó. ¿Todos duermen? Sí, ya trabajamos, ya los ayudamos, ahora vamos a descansar. Versículo 18. Y aconteció que mientras Jesús oraba aparte. Así que Jesús dijo, ya acabamos, vamos a continuar. Pero Jesús nos echó a dormir. Qué curioso, yo me hubiera echado a descansar, en serio, agotado me echo a dormir. Pero ¿qué hizo él? Se puso a orar solo. No dejó que el orgullo lo envaneciera. No, él dijo, bueno, ya hicimos esta labor, ya ayudamos, ahora vamos a buscar al Padre. Y estaban con él sus discípulos alrededor. Y entonces Jesús tal vez levanta los ojos, los mira en su oración y les pregunta y les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Jesús seguía en el entrenamiento. Yo no creo que acá Jesús esté buscando, pues, que Jesús de alguna manera tenga un problema de autoestima, ¿no? ¿Qué dice la gente de mí? O que Jesús quiera comportarse como la gente le diga, ¿no? No, Jesús, no hagas esto, haz el otro. ¿Qué dice la gente de mí? Tengo que evaluar, hacer una estadística para hacer lo que la gente pide, porque la voz de la gente es la... Eso no es bíblico, ¿eh? La voz del pueblo es la voz de... No, eso no es bíblico. Porque vas a ver varias veces que en el Antiguo Testamento la gente reclamó a Moisés cosas que Dios no aprobaba. No siempre la voz del pueblo es la voz de... Eso es fatal, está mal. Que el pueblo tenga necesidad y clame, eso es otra cosa, tienen razón, hay que ayudar al pueblo. Pero no significa que sea el mandato de Dios. Ok, aconteció mientras que Jesús oraba, entonces le pregunta, ¿qué dice la gente? Ojo que no dice ustedes, ¿qué dice la gente? Ahora, ellos, en común acuerdo, responden lo que habíamos leído al comienzo del estudio del día de hoy, lo que le dijeron a Herodes. ¿Recuerdas? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Así que los discípulos en conjunto no acababan de entender que Jesús era el Mesías, porque ellos hubieran añadido allí, ¿no? Jesús, esto es lo que dice la gente, pero no es lo que creemos nosotros. Nosotros creemos que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios. Ellos, ninguno dijo esto, todos dijeron textualmente lo que Jesús le pidió. Ellos respondieron y le dijeron las tres cosas que la gente creía. Poca convicción, ¿no? Poca convicción. La respuesta popular es lo que también estaba en sus bocas, clarísimo. Porque yo hubiera comenzado diciendo, Señor, pero ¿para qué quieres saber lo que la gente dice? Nosotros creemos que tú eres... Tal vez los discípulos todavía estaban aprendiendo a entender quién era Jesús, por más que habían visto cosas increíbles. ¿Quién calma la tempestad con su voz? ¿Quién resucita de los muertos con su palabra? ¿Quién? Nadie, hermano, nadie. Tiene que ser alguien sobrenatural, realmente. Solamente el Hijo de Dios podría hacer eso. Dios hecho carne. Sin embargo, entre los 12 sí hubo uno. Sí hubo uno. Yo quiero que vayas chequeando con quién te identificas, como Herodes, con el pueblo, con los discípulos que todavía están inciertos, o tal vez como Pedrito, ¿no? Nuestro gran Peter. Versículo 20, con el cual terminamos la lectura del día de hoy. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Nadie más respondió. Todos se quedaron, sí, pues la gente tiene razón, ¿no? Debe ser uno de ellos. No sé, un comentario extra. Pero solamente responde Pedro y le dijo, el Cristo de Dios. En otra versión dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién más vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. El único que estaba entendiendo la profundidad de la vida espiritual, ¿no?, de Dios, de Jesucristo, era Pedro. Pedro confesó una verdad increíble. Cristo es la traducción griega para el ungido. En realidad, la palabra hebrea para Cristo es Mesías o Mesiaj, como es el nombre en hebreo, ¿no? Mesiaj o Mesías, y en español es Cristo. Cristo
Y Mesías significa lo mismo, el ungido, pero en este caso es el ungido de Dios. Es decir, en la Biblia hubieron varios ungidos. Muchos, Moisés era un ungido, ¿no? Aarón estaba ungido por Dios. Pero había la promesa de que el Mesías o el ungido vendría a rescatar a Israel para hacerlo un reino único y a partir de ahí reinar la tierra, el plan del reino. Y lo que estaba diciendo Pedro era eso, tú eres el Mesías de Dios, eres el único Cristo, el Hijo de Dios. ¡Wow! Esto lo que estaba diciendo Pedro era increíble, no se lo había revelado hombre ni carne, sino el Padre que está en los cielos. Pedro tenía la revelación correcta de la persona de Jesús. No es un ángel, no es un ser creado. Jesús no es un espíritu andante. Jesús no es un gran profeta, maestro y sanador en la tierra que ha venido para ayudarnos. Jesús no es el símbolo de Navidad de los fines de año. Jesús no es la promesa de la Semana Santa en los primeros meses del año. Jesús no ha venido para que hagamos fiestas y reuniones y celebremos la Natividad. Jesús no ha venido para nada de eso. Jesús es Dios hecho carne, que vino con el único objetivo de morir en la cruz, en tu lugar y en mi lugar. Lo que hizo en el camino hasta su muerte fatídica en la cruz, ¿no? Su muerte holocaustica, lo que hizo en el medio solo mostró quién era y preparó gente para que el mensaje se siga predicando. Es decir, profetizó, evangelizó, habló del reino, sanó, levantó gente de los muertos, tuvo poder sobre la naturaleza y todo lo que ya sabes es solamente una muestra de lo que Él es, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, el Mesías, el Mesías. Jesucristo es Dios hecho carne, una muestra latente, viviente del amor de Dios por ti. Ese es el amor de Dios. Dios te ha amado tanto, dice Juan capítulo 3, versículo 16, que envió a su Hijo unigénito para que tú que crees en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Y quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Un amuleto? No, la suerte, o sea, voy a salir con mi Biblia para que no me pase nada, me voy a agarrar de mi crucifijo para que no me pase nada. ¿Es un amuleto? ¿Jesucristo es un amuleto para ti? Jesucristo es alguien que cuida tus bienes. Señor, bendíceme y cuida mis bienes. Y si no te los cuida, algo pasó con Dios. Tal vez solamente es eso para ti. ¿Qué es Dios para ti? ¿Una religión? ¿El símbolo de una religión más entre las religiones monoteístas dentro del mundo, dentro del universo? ¿Qué es Jesús para ti? Yo te animo a que confieses a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, le entregues tu vida y tu corazón y le sirvas para siempre. ¿Qué te parece si oramos y le entregamos nuestras vidas al Señor y Dios? Amado Dios, te entregamos nuestras vidas y corazones. Nuestros corazones son tuyos. Venimos arrepentidos delante de ti, confesando nuestros pecados, y te pedimos que te conviertas en el Señor Salvador de nuestras vidas. Creemos que tú eres Dios hecho carne, que habitó entre nosotros y que diste tu vida en la cruz del Calvario para ocupar nuestro castigo eterno. Pongo mi fe en eso y te entrego mi vida y me arrepiento de mis pecados y te convierto en mi Señor y Salvador por siempre. Recibe mi alma y mi cuerpo para servirte a ti y solamente a ti, Señor, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén y amén.